very important portion of scripture that I'm going to read as you sit. Una grande importante parte de este sermón la voy a leer, y si gustan de seguirme, mismo libro, Primera de Samuel capítulo 3. I will be reading to base the words that we will speak today to enlighten us and to strengthen us and to bless us from 1 Samuel chapter 3. In all of this, we are bringing before the Lord the Enriquez family. Traemos ante todo esto, la palabra, todo lo que hacemos aquí este día. Que la bendición del Señor sea sobre la familia Enríquez. Recientemente el Señor se llevó a dos de las hermanas de nuestra hermana Olga. Two of Sister Olga's sisters have parted from this earth. But it was by the will of the Lord. Es por la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, hay que nosotros descansar de todo lo que sufremos en dolores. Whatever hurt there is in the heart, whatever is brought by separation, the Lord will fill it because He is faithful. When He makes a decision, He always supplies what is needed. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Can you put that in English, Jerry? As I read in Spanish, please. And 1 Samuel chapter 3, verse 2. Dice así el 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verse 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Escuchamos esto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amen. Speak, Lord, for thy servant heareth. Praise the Lord. To heed the call of the Lord is something that not everyone can hear. El llamado de Dios, no toda persona lo escucha. No toda persona percibe que Dios está llamando. Samuel was a child, and Samuel had been
if you know the story of Samuel, or if you don't, Samuel's mother was barren and couldn't have children. La mamá de Samuel estaba estéril, no podía tener niños. Y le hacían burla porque no podía tener niños. And they would mock her because she couldn't have children. It was kind of a curse not to be able to have children. Era un rechazo de no poder tener niños. Pero esta mujer fue al templo y se hincó ahí y se estuvo llorando al Señor, clamando a Dios que le diera un niño. She came to the temple and she kneeled down before the Lord, and she sought the presence of the Lord, and she asked him for the child. Y le dijo, si tú me lo das, yo te lo dedico a ti. If you give me a child, I'll give him to you. And this is this child. Y este es el niño del que estamos hablando, Samuel. This is the child that we're speaking about, Samuel. Samuel was brought up in the church. He was a kid that as soon as he was weaned, the mom brought him to the church. Él cuando fue hermano destetado, él fue traído al templo y fue puesto allí, y desde ese tiempo Elí lo cuidó y lo ayudó y lo dirigió, y este muchachito ministraba ahí en el templo desde esa pequeña edad. This young boy, Samuel, from a very tender age, lived in the temple, and he would serve the Lord. He would help Eli the priest. So he knew the things about the church. Él sabía todo lo de la iglesia. Él conocía todo. Pero dice la palabra de Dios aquí que Samuel no había conocido aún a Jehová. But it does say here that neither did Samuel yet know the Lord. He knew about the Lord. Él sabía de las cosas de Dios, pero no conocía a Jehová. Todo ese tiempo que él había estado allí, que él había conocido, que él había sido creado ahí en el templo, no conocía a Jehová. All this time, as a young boy, brought up and under the pews there, and he knew the songs, he knew the word, he knew everything he had heard, but he did not know the Lord. Y hay muchos que vienen y están en la iglesia, han conocido por años, están, pero no conocemos al Señor. And we do the routine, and we do this and we do that, we kneel, but we do not know the Lord. We haven't heard his call. No hemos oído su llamado. No hemos oído su voz. No hemos tenido un encuentro con él. We have not heard or had an encounter, a real encounter with the Lord. Praise the Lord. Important little things that we miss in the reading of the word. Cosas pequeñas que nos perdemos allí y no leemos y no entendemos, no buscamos, no escarbamos. Paz de Cristo, hermanos. Y son cosas que nosotros necesitamos reconocer, porque somos estas mismas personas de Dios. We are children of the Lord. This is God's house. Esta es la casa de Dios. Y aquí está la voz de Jehová. The word and the voice of God is here. Praise be to his name. And you might say, well, brother, that's Old Testament. Hermano, es el Viejo Testamento. Pero hubo muchas ocasiones que lo mismo sucedió en nuestra era, la era de la iglesia. Many things that we may miss, but the same problems, if it's a problem, occurs in the church, even from the time of Christ till today, in the dispensation
of grace. En esta dispensación de gracia todavía sigue lo mismo, hay cosas. Miren, en los Hechos, el libro de los Hechos está la historia, ustedes la conocen bien. There's a story that you very well know in the book of the Acts, and it's the story of Saul of Tarsus. La historia de Saúl de Tarso. Dice la palabra de Dios que mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, that's Acts chapter 9 verse 3. Hechos 9:3. Mas yendo él por el camino, hablando de Saúl de Tarso, porque todavía no era Pablo, dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And this was during the day. I mean, it's bright out there. Can you imagine another bright light? Está la luz allá afuera, hermanos, y vas así caminando y luego sale otra luz más fuerte. Pero ese es Dios. That's the Lord. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he fell to the earth and heard a voice saying unto him: Saul, Saul, why persecutest thou me? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es estar dando cosas contra el aguijón. And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. If it is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, says, Lord, what wilt thou have me to do? Here is a man who was a Pharisee. Este era un hombre fariseo. El fariseo es un hombre que conoce la ley muy bien, conoce las cosas de Dios muy bien. A Pharisee is a person who knew the law very well. He knew the things of God. He knew what the Lord had instituted for the Jewish people, for Israel. Saul was a very learned man. Saúl era un hombre muy entendido. Él era un hombre que había estudiado, hermano, las cosas de Dios. He was a man who had studied the things of the Lord. And we come to this point in time, llega a este punto y dice: ¿quién eres, Señor? Who art thou, Lord? Paz de Cristo, hermanos. Aquel niño tenía muchos años ahí en el templo y no conocía a Jehová. The young boy was in the temple many years and he did not know the Lord. Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. Al Señor sea honra y gloria. Vamos pasando nosotros por muchos problemas en este mundo hoy en día. As we walk the earth today, there are many problems. And I am saddened to see the world looking sickly. Miro, hermanos, al mundo como está, entro a las tiendas como usted, vamos donde quiera, y la gente se mira enferma. Porque alguien le dijo: estás enfermo. Yo no estoy enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. I praise the Lord that I am not sick, but the world looks sickly because somebody told them that they were sick. Praise the Lord. We've walked the earth for 2,000 years. Diseases have come and gone. Hallelujah. And we've maintained. Yes, there is something around. That there has always been something around to hurt man and to destroy him. But we have a means. We fight that because God has given us an immune system. God has made this body correct. Hallelujah. There is nothing wrong with this body. No hay nada mal con este cuerpo. Dios lo hizo a la perfección para vivir en este mundo. Paz de Cristo.
Paz de Cristo, hermanos. Pero el mundo está asustado. The world is in chaos. The world is afraid because there's a giant out there. Está un gigante allá diciéndote, ponte tu máscara. Paz de Cristo. There's a giant telling you, and I'm telling you the truth. I'm speaking here. I know there's sickness and we need to be careful, but there's a giant that's telling you you're sick. But I'm here to tell the giant, I am not sick. You are sick. El gigante es el que está enfermo. Yo no estoy enfermo. Yo soy hijo de Dios. I am a child of the Lord. I know the Lord. I've heard his call. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Nosotros somos llamados por Dios. Nosotros le conocemos al Señor. Conocemos su voz. Cuando te levanta en la noche, Él es el que te levanta para que vayas a orar. Algo está necesitado, alguien, y te dice, levántate. Y el que conoce a Dios, se levanta. The Lord calls all the time. He calls at night just like he called Samuel, like he called you and me last night and the night before and the night before. And he tells us, get up. And you know why he's calling you? Because you know him. And you know what the need is. And the one that gets up and answers his call is the one that knows his voice. Praise the Lord. I love to see this story of little Samuel because he, as a kid, he heard the voice. He didn't know the voice, but he heard the voice. Because God was calling him. El niño reconoció que había una voz que le estaba llamando. Y él sabía que era una voz de las cosas de donde él vivía, en lo que él vivía. Por eso corrió a Elí. Pues Elí era el que estaba allí. Él dijo, es la voz de Elí. Nada, era Dios que le estaba hablando. Paz de Cristo, hermanos. Son distintas las voces. Voices are distinct. It's when you hear somebody speaking and you're in a crowd, you hear a certain voice, you recognize that voice. Cuando estás en un grupo de gente y escuchas una voz que se oye, oye, aquí está fulano, yo conozco esa voz. And sure enough, because they're distinct, las voces son cada uno de nosotros tenemos un hablar diferente, un tono diferente, porque el Señor nos dio esa distinción. Y qué hermoso, it's beautiful to be able to have that distinction. When I'm speaking with a crowd, or if they can blindfold me and somebody speaks, I know it's Brother Piedra is speaking, or Brother Muñoz. I recognize her voice. I don't need my eyes. No necesito mis ojos para reconocer una voz. Especialmente la voz de Dios, porque la voz de Dios no es audible, hermanos. Es una voz, hermanos, que el Espíritu reconoce. My spirit recognizes God's voice. Praise the Lord. When you're out and about and you see something you're not supposed to see, there's a voice that tells you, don't look. Andas por allí y se presenta el enemigo en una forma muy bonita que no debes de ver, y el Señor te dice, no mires. Y el que conoce a Dios no mira. Se voltea. Porque conocemos el llamado de Dios. Heme aquí, Señor, yo iré. Lord, call on me, I will go. Praise the Lord. You know, that's a very distinct characteristic that indwells the apostolic woman and man.
Esta es una característica muy distinta que el hombre apostólico y la mujer apostólica retiene, porque no todo el mundo lo puede hacer, hermanos. Y digo apostólico porque estamos en la iglesia apostólica, pero hay gente muy, muy cerca de Dios, de otras denominaciones, que oyen la voz de Dios. There are other peoples, there are other areas of congregating and not under the banner of the apostolic assembly that also fear the Lord and hear the Lord and answer the Lord and heed the call. Praise the Lord. And it's very important that you and I fine tune to God's frequency. Muy importante que nosotros nos arreglemos y nos acerquemos así como con el radio, cuando quieres agarrar una seña de lejos y estás buscándole, ahí le volteas y le mueves muy poquitito hasta que pueda agarrarlo. You fine tune that dial on your radio to be able to get that frequency. Paz de Cristo. Algunos están peores que eso. Some people are worse. They get up on the roof and they move the antenna. I know that's old school. Paz de Cristo, hermanos. Pero si nosotros queremos oír el llamado de Dios, el mejor lugar es este libro. Aquí no le erras. En cualquier página de este libro, de estos libros, que tú voltees a buscar consejo, está bien afinado. Finely tuned. You can't miss it. You can't miss it. It's when you go to some other little booklet or some television station or some radio station to hear God's word. It's not as finely tuned as what God has given you. Puedes ir a un radio, puedes ir a un televisor, puedes ir a otro libro y vas a recibir una seña y una voz que se parece y está cerquita, pero no es la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. This is the word of God. This is the voice of God. You want counsel? You want to hear him? It's right here. It just depends on how much you want to hear. Nomás depende qué tanto queremos oír. Este mes nos toca Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Escogimos dos libros porque es muy poquito lo que hemos estado leyendo. Necesitamos de afinarnos un poquito más. We need to fine tune our closeness to the Lord, and so we're reading 2 Samuel and 1 Kings this month. Some of you have already started. Some of you may be on Genesis yet. Algunos a lo mejor ya comenzaron con 2 de Samuel, otros a lo mejor están en Génesis todavía, porque estamos oyendo otras cosas y nos volteamos a hacer otras cosas y no hayamos tiempo para leer la palabra de Dios. We give time to many other things. Le damos el tiempo a muchas otras cosas que a la voz de Dios. We give our time to many things except God's word. Work is important. Housework is important. It's important to bring sustenance to the house through hard work, but we do have ample time that the Lord gives us to delve into this word of God and hear the voice of the Lord. El Señor nos da mucho tiempo, buen tiempo suficiente para nosotros entrar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso les dije, gracias porque en este día escogieron de venir a la casa de Dios y no andar fuera. No estoy en contra de alguien que vaya y se goce en tiempos del el gobierno nos da estos días, gracias a Dios por ello, pero hay que redimirlos el tiempo porque los días son malos.
It's better to redeem the time because the days are evil. And there's no better way than in redeeming the time than hearing God's voice. Praise the Lord. I'm needing that your prayers for the things that we have ahead for the church. Estoy suplicando sus oraciones por las cosas que están por delante de la iglesia, aquí en la local. El Señor nos ha ayudado mucho aquí. The Lord has really blessed us here. We are very blessed. Somos bien bendecidos aquí en la iglesia. El Señor ha sido maravilloso para ayudarnos, hermanos, en todo lo que tenemos. Y me gozo, hermanos, en oír las nuevas de mi hermano Joel Estrada. I'm pleased to hear the good news of Brother Joel Estrada. Lord bless him. And so I see God's hand in what we are doing. Miro yo la mano de Dios en lo que está pasando aquí, lo que el Señor está haciendo aquí. Quiero que ustedes miren que esto es lo que el Señor hace. This is what the Lord does. Praise the Lord. Y el Señor tiene muchas cosas buenas para darnos. Lord has many good things to give us. The Lord called Samuel so he could straighten out the things that were wrong in the temple. El Señor llamó a Samuel en esa ocasión para que hablara con Elí y le dijera lo que estaba pasando, lo que no estaba bien allí. Yo creo que cuando el Señor viene con su voz de esa manera, es porque viene a darnos una ayuda para enderezar nuestra vida, para ayudarnos a caminar mejor. Para no voltear nosotros para atrás, sino para seguir hacia adelante. The Lord calls us to help us in our walk so we can walk straight, so He can help us and direct our path. And that's why the Lord is calling on us, because He wants us to be there at the end. When the trump of the Lord sounds, He wants us to know that it's His voice, and so we can hear His voice. Cuando Él venga por la iglesia, tenemos que reconocer su voz, hermanos. Tenemos que saber cuál es la voz de Dios. We need to be prepared. We need to be filled with the Holy Ghost. We need to be ready. Tenemos que estar listos, hermanos. Gloria a Dios. Y eso es un trabajo que a mí como pastor me mueve mi corazón, porque le digo, Señor, todos los que están allí, Señor, sálvalos. Y sus nombres son mencionados en las oraciones. Your names are mentioned in the prayers, that when the Lord comes, don't forget them. No te olvides de este hermanito, no te olvides de los hijos, no te olvides de este y del otro, porque estamos clamando y esperando la venida del Señor, pero queremos que todos nos vayamos juntos. We all need to go together. Praise the Lord. We need to go together. We need to hear the call of the Lord. Necesitamos de oír el llamado de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy por cerrar. Cuando estaba pequeño y en aquellos días, y no sé si ya no se oye eso, pero los jóvenes andaban jugando en las calles, me acuerdo, todos jugaban allá, en una yarda andaban todos jugando béisbol. As kids, we'd go to some big yard or go play baseball, or we were doing some good things, sometimes not so good things in the vicinity of the house. And in those days, you could hear the yell of mom. Oías el grito de mamá. Jimmy! I knew that voice. Jimmy, I could hear my mom. Oh my God, she's calling me.
But I knew the voice. Yo sabía la voz. Y salíamos corriendo porque me andaban buscando. They were looking for me. I had to get back over there. Or if it was Dad, it was worse. Si era la voz de mi papá, era peor. Porque mi papá, él andaba buscándonos. Cuando gritaba así, de ese grito, y ese estaba pesado. That was a heavy call. And I answered that one right away. Mom, I could think about it a little bit. Con mamá le pasaban un poquito. Nos podíamos jugar un poquito más antes de ir. Pero con papá no. Y el Señor nos llama, hermanos. The Lord calls us. Muchas cosas que necesitamos nosotros de afinar para oír la palabra de Dios, la voz de Dios. We need to be more attuned to hearing God's call. And it's not necessarily going to be a call that comes from the pastor. No es un llamado necesariamente que va a venir del pastor. Porque el llamado de Samuel no venía de Elí. The call of Samuel didn't come from Eli. It came from God. Samuel thought it was Eli. Samuel creía que era Elí, pero era Dios. Y tenemos que saber cuándo el Señor nos está llamando. Nosotros podemos hacer muchos programas aquí para ayudar a la grey, ayudar a la gente. We have the ability to have many programs here and all kinds of things to be able to call people and to work with people. But that's different. That's what Eli was doing. That's what Samuel was used to. Es lo que Elí hacía y Samuel estaba ya listo y conocía todo eso. Pero cuando es el llamado de Dios, es muy diferente. When it's the call of the Lord, it's very different. It can come in many ways. It can come in a sickness. Puede venir por una enfermedad. Puede venir por escasez de fondos. Se te acabó el trabajo, pero es Jehová que te está llamando. You lose your job, you lose this, sickness, you lose health or something. But it may be the call of the Lord. We have to know the call of the Lord. Tenemos que saber cuándo es el llamado de Dios. Paz de Cristo. Por eso es tan importante la palabra. That's why the word is so important. There's nothing to replace the word. No hay algo que pueda reemplazar la palabra. Es la base de todo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word is God. Y la palabra es Dios. No hay nada que se pueda poner fuera de esto, que se pueda decir, de agregarle o quitarle. You cannot add or detract from this book. It is complete. It is God's word. And you want a call from the Lord? You're going to find it here. Si buscas el llamado de Dios, aquí va a estar. No necesariamente del pastor o del hermano, not from the brother or from the pastor. It's going to be God himself that's calling you. Es Dios mismo que te está hablando. Así que con eso, hermanos, los dejo. Pongámonos de pie. Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a recibir palabra de Dios. Vamos a decirle al Señor, heme aquí y oiré. Call on me, Lord. I will go. Praise the Lord. All these musicians, all these singers, all the people that have come here to minister have answered the call of the Lord. Todos los que han venido a ministrar aquí, todos los que han venido a orar aquí, todos los que vienen aquí a hacer algo para el Señor, han oído la voz de Dios. Y si vienes por primera vez, if you are here for the first time, it is because you heard the call of the Lord. It's because you answered the call of the Lord. Si estás aquí por primera vez, es porque oíste y recibiste el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él te ama.
He loves you. He loves you. He loves you so much that He gave of Himself. He died for you on the cross. Él mismo murió en la cruz por ti y por mí. Gloria a su nombre. Vamos a hacer oración por los necesitados, los que gusten pasar para orar por ustedes. Estamos deleitados de que está aquí el Dios Todopoderoso, el que sana y el que salva, el que hace los milagros. Aquí está. No es de los hombres, es de Dios. It is God who answers. Praise the Lord. Is there anybody who wishes to come forward? We'll be here to anoint you with oil. The rest of you can sing and worship and pray for the ones that we are praying for in Jesus' name. As we sing this song, if anyone wishes to make a line here, we'll pray for you in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every Jesus.
the same. It'll never be the same. Never be the same. Never be the same. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. It'll never be the same, never be the same, never be the same. It'll never be the same, never be the same, never be the same. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele,
dark and